La base de la comunión. 610214. Predicado el martes 14 de febrero de 1961 en la primera Asamblea de Dios de Long Beach en Long Beach, California, 1 hora y 23 minutos. Permanezcan de pie un momento y oremos mientras estamos de pie. Si alguien tiene una petición especial, levante la mano y diga: Señor, recuerda mi petición esta noche. Viendo a este niño sentado en silla de ruedas con la mano en alto, pido a Dios que lo sane esta noche. Y oremos ahora mientras inclinamos la cabeza, cada uno a su manera. Padre Celestial, venimos a ti en el precioso nombre del Señor Jesús para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Este es otro día que nos salva, Señor. Un día más en esta eternidad. Te damos gracias por ello. Y si hemos hecho algo que te desagradó, te pedimos perdón. Y oramos ahora para que tomes el servicio en tus manos y continúes con nosotros, Padre, mientras leemos la palabra y comenzamos a hablar sobre ella. Oh Dios, que venga el Espíritu Santo. Que tengamos comunión en torno a la palabra, Señor. Una comunión grandiosa y gloriosa. Concédelo. Bendícenos juntos y responde a cada petición. Tú conoces sus corazones y lo que necesitan. Yo también estoy levantado, Señor, y te pido que recuerdes mi petición. Recuerda a los enfermos, afligidos y necesitados, y a la gente que llama, llora y ruega, y a sus seres queridos que mueren. Oh, es un mundo enfermo, Señor. Ven, Señor Jesús. Llévanos de aquí, Señor, a esa tierra gloriosa donde no hay enfermedad ni dolor. Háblanos esta noche y a través de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que escuchan. Bendice tu palabra y que sea una semilla en nuestros corazones para edificar la fe, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga al tomar asiento. Consideramos que es un verdadero privilegio estar aquí de nuevo esta noche. Y mañana, si Dios quiere, estaremos mañana por la tarde a las 2:30 en el antiguo hogar Pisgah con el hermano Smith. Supongo que tendrán que darles la dirección. ¿Alguien sabe dónde está el antiguo hogar Pisgah? ¿La iglesia Pisgah o el hogar Pisgah? Alguien dice, ambas. Sí, se llama hogar e iglesia. El hermano Smith es un amigo muy querido. Hemos sido misioneros juntos en las islas, y es un excelente cristiano. Y ustedes que viven por allí, no sé a qué distancia está, pero está en algún lugar de California. No lo sé. Simplemente no conozco el camino por aquí. Y de todas formas, cometo muchos errores. Tuve algo hoy. Tuve una charla con el hermano Argan Briggs. Dijeron que estaba hablando. Había salido, una señora pequeña afuera de la puerta, llorando, para ir a ver a su padre, que se está muriendo de cáncer. Y no se sabe cuántos hay. Por todas partes. Así que, esta mañana, estaba en la cafetería de Clifton, donde hablaré el próximo sábado por la mañana para los empresarios cristianos, y estaba allí viendo entrar a la gente. Vi entrar a una joven e iba a preguntarle si quería que orara por ella. Pensé que tenía algo mal en los ojos. Había visto lepra, glaucoma y oftalmía, pero nunca había visto ojos así. Y descubrí que no era eso, porque aquí entran más. Era una especie de problema en los ojos. Menos mal que algo me detuvo. Y tenía una especie de cosa color verde lima por aquí, y luego algo azul oscuro detrás, y pensé que la pobre estaba a punto de morir. Pensé, es la primera vez que veo algo así. ¿Será una moda o algo que están haciendo? Miré a mi alrededor y vi eso. Empecé a acercarme y le dije, ¡ay, pobrecita! Me gustaría preguntarle qué le pasa en los ojos. Pensé que tal vez le diría que rezo por los enfermos, que sí, me gustaría averiguar qué era. Había estado en África, en la selva, y nunca había visto algo así en mi vida. Y no pensé que fuera maquillaje. Ya sabes, el maquillaje viene de la selva. Así es. Es un rasgo pagano. No pertenece a la civilización. Son los paganos. Sí, se pintan, se ensucian, es exactamente la verdad. Claro que sí. Se originó allí. Ahí es donde debe estar. No pertenece a la civilización, y está muy lejos del cristianismo. Así que, nunca había visto nada parecido en África, ni en Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, donde he estado. Unas 7 veces, así que nunca había visto algo así. Y lo encontré en California. Menos mal que no me acerqué. Probablemente me habría abofeteado, ¿no? Si le hubiera dicho que podía rezar por sus ojos, ¿sabes? Una vez tuve un amigo ministro que vino de Holanda y cometió un error parecido. La chica no le dio una bofetada, pero es un milagro que no lo hiciera. Era un holandés y estaba en mi casa. Fue al centro. Era un hombre de mediana edad.
Salió una chica con esos pequeños, casi sin ropa. Y él gritó: ¡ay, hermana, hermana! Ella miró a su alrededor. ¿Qué te pasa? Se te olvidó la falda. Y ella simplemente giró la cabeza y se fue por la calle, como, es un milagro que no le diera una bofetada. Pero pobrecito. Pensó: ¡ay, Dios mío! No puedo creer que descendamos de los monos, pero parece que vamos a volver por ahí. El hermano Argambrick me hablaba de tener algunas reuniones más tarde en la semana para orar por los enfermos. Me encanta orar por los enfermos. Ese es mi ministerio. No soy predicador. No tengo la educación suficiente para llamarme predicador. No salí de ninguna escuela ni nada, así que me encanta hablar de la palabra, lo que sé, y eso es todo lo que puedo decir, solo por experiencia y lo que he leído. Pero dijo que la gente quería formar una fila de oración y orar por los enfermos. La razón por la que no lo he estado haciendo, cuando vine, me dijeron en esta reunión, es porque lo organizaron todo, he estado teniendo servicios de sanidad. Nadie, no tengo necesidad de intentar explicarlo, no puedo, lo que las visiones hacen por ti. Pero cualquier lector de la Biblia sabe lo que hace por ti. Cualquiera, si nuestro Señor fue tocado por una mujer, siendo él el Hijo de Dios nacido de una virgen, y una visión de esa mujer tocándolo, dijo: percibo que me he debilitado, ¿qué crees que me haría a mí, un pecador salvo por gracia? Una visión del profeta Daniel. Estaba fuera de sí, angustiado, sin saber dónde estaba, caminando por varios días. Nadie se da cuenta de lo que eso te hace, y conoces, te quedas ahí un rato, y conoces a alguien, no, realmente, es una visión. ¿O dónde estoy, lo ves? Es Dios tomándote posesión. 8 Y ahora permítanme decir algo al respecto. Seguramente la gente espiritual que lee la Biblia lo entendería. Tomemos como ejemplo a poetas y profetas. Hablemos, eso es inspirador. Empezaré con los poetas. Los poetas, un verdadero poeta, nacen por inspiración. Tomemos un poeta que recuerdo. Tomemos a Stephen Foster. Creo que fue uno de los más grandes poetas que tuvimos en Estados Unidos. Nos dio nuestras canciones populares y demás. ¿Leíste alguna vez su biografía? El Old Kentucky Home está justo al otro lado del río. Puedo ir allí en 15 minutos desde mi casa. Ahí está el escritorio, valorado en la Feria Mundial en unos $25,000 hace muchos años, donde escribió mi Old Kentucky Home. Los lugares por donde deambuló, allí en la plantación, etc. Bueno, cada vez que Stephen Foster se levantaba con suficiente inspiración para tomar su pluma y escribir una canción, cuando la inspiración lo abandonaba, se emborrachaba. ¿Sabías eso? Claro que sí. Y finalmente, una vez que salió de debajo, no sabía dónde estaba, y llamó a un sirviente, tomó una navaja y se cortó la garganta. Se suicidó. ¿Sabías eso alguna vez? Vida de Stephen Foster. 9 Tomemos, dices. Bueno, ese hombre era un hombre mundano. Bueno, tomemos a William Cowper. Estuve junto a su tumba en Londres, Inglaterra, no hace mucho. Tuve que llorar. Lo consideraban un neurótico. Cualquiera que viva en el espíritu, para el mundo, está a un paso de la locura. La ciencia lo dice. William Cowper, cuando escribió esa famosa canción, la usamos en la comunión en mi tabernáculo bautista en casa durante años y años. Hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, donde los pecadores se sumergieron bajo el río, perdiendo todas sus manchas de culpa. ¿La has oído, verdad? ¿Alguna vez has oído la historia? Tan pronto como la inspiración lo abandonó, cuando estaba allí, escribió la canción y cuando estaba en un tono tan alto donde la gente no sabe nada de, solo cantar, gritar y bailar, eso no es, eso es en el espíritu, sí, pero el espíritu de alegría. Pero cuando te elevas a esas esferas de las que no sabes nada, ves, no puedes explicarlo. Simplemente, tienes que saber que está ahí, y eso es todo. Cuando salió de eso, intentó encontrar el río para suicidarse. ¿Cuántos han oído la historia? Claro. Mira, intentó encontrar el río para suicidarse. Había demasiada niebla. El conductor no pudo encontrarlo. Iba a sumergirse en el río. Pensó que aún estaba en la canción. Ahora iba a sumergirse en el río, a perder todas sus manchas de culpa. 10 Ahora, dices que estás hablando de compositores de canciones. Bien, volvamos a la Biblia. Tomemos a los profetas. Tomemos al profeta Jonás, cuando iba camino a Nínive, y pasó por el camino de Tarsis, y el Señor lo llevó a Nínive y lo mantuvo vivo en el vientre de una ballena durante 3 días y 3 noches. ¿Crees que la historia es cierta? Lo ungió.
Y cuando salió de eso, así que, en oración durante 3 días y 3 noches en el vientre de esta ballena, cuando salió a la orilla de Nínive, predicó con tanta fuerza que incluso vistieron de cilicio a su ganado y se arrepintieron de tal manera. ¿Es correcto? Volvieron el arrepentimiento a la ciudad. Y subió a la colina, cuando la inspiración lo abandonó, y se sentó bajo un árbol, y oró para que Dios le quitara la vida, ¿es correcto? Cuando la inspiración lo abandonó, no es mientras estés aquí. Te sientes como un gigante. Pero no sabes lo que tienen que aguantar en cuanto sales de aquí. Jonás 1:2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Porque ha subido su maldad hasta mi presencia. Jonás 1:3 Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia de Jehová, y descendió a Jope, y halló una barca que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:17 Y el Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 3:8 Pero hombres y animales se cubrirán de cilicio, y clamarán a Dios fuertemente. Y se convertirá cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. Jonás 4:3 Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. 11 Miren, tomemos a Elías, el profeta. Dios le dio inspiración, le dio una visión. Le dijo que subiera a la montaña y le dijo qué hacer. Él puso todo en orden tal como Dios le había dicho. No había llovido en 3 años y 6 meses. Se hizo caer fuego del cielo, e inmediatamente hizo caer lluvia del cielo. Y tomó y mató a 400 sacerdotes él mismo, ejecutó a 400 sacerdotes. Y luego, cuando la inspiración lo abandonó, huyó ante la amenaza de una mujer. Y huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y dijo, Dios, quítame la vida. Y Dios lo alimentó con unas tortas en el fogón, y luego lo volvió a alimentar. Y luego vagó por el desierto durante 40 días. Y Dios lo encontró encerrado en una cueva en algún lugar. ¿Es cierto? Y pasó el viento impetuoso, y Dios no estaba en el viento. Pasó el trueno, y él no estaba en el trueno. Después de un rato, una voz suave y apacible le habló. Quería saber por qué había vuelto a la cueva. Mira, fuera de sí, vagando por el desierto, y fue encontrado atrapado en una cueva. Ahora tienes una idea de que es el Hijo de Dios. 1 Reyes 18:37 Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18:38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:39 Y viéndolo todo el pueblo, se postraron sobre sus rostros, y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:40 Y Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y los prendieron, y Elías los llevó al arroyo de Cisón y allí los mató. 1 Reyes 18:41 Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. 1 Reyes 19:4 Pero él se fue camino de un día por el desierto, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y deseó la muerte, diciendo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19:11 Y él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba, y un viento fuerte y recio rompió los montes y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. 1 Reyes 19:12 Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 12 Por eso, amigos, casi, no se dan cuenta. La otra noche estuve aquí, intentando aguantar lo más que pude por ustedes, porque con el Evangelio sería igual de duro, y criticaría sus denominaciones y todo. No a sus denominaciones, sino a la forma en que se están descuidando. Y entonces pensé, Dios, los amo y los he lastimado. Permíteme aguantar lo más que pueda. Y al bajar de esta plataforma, me encontré en los brazos de un ministro. Al entrar, me encontré con una mujer en la habitación, donde había más gente. No sabía dónde estaba. Entonces Billy me agarró del brazo y me sacó.
Y de repente, me estaban bajando las escaleras del lugar donde vivo. Y no dormí nada en toda la noche. No les conté nada. Al día siguiente, todo parecía ir bien, la criada entró a arreglar las habitaciones y yo me quedé allí. Y en cuanto entró, supe enseguida qué le pasaba. Salí a la calle y caminé, y ahí venía un hombre. Justo ahí, de repente, me quedé ahí parado, viendo algo que había hecho. Intentaba decírselo, ahí mismo en la calle. Uno simplemente no se da cuenta de lo que pasa. Solo conoces el exterior. No sabes lo que es el interior. Es como estar muy arriba, a 1.000.000 de kilómetros de altura, donde sientes que todo está a tu alcance. Y de repente, te desplomas en algún lugar y no, ahí estás. Y por eso tenemos que vigilarlo muy de cerca. Una vez estuve tanto tiempo en la reunión, y los hermanos me dejaron quedarme tanto tiempo en la plataforma, que pasó casi un año antes de que volviera al campo. 13 y eso es lo que lo hace difícil. Hasta que cruce la frontera y los vuelva a ver cara a cara, no hay necesidad de intentar explicarlo. Simplemente créanme, como su hermano. Intento obrar todo lo que puedo con amor por ustedes. ¿No me encantaría esta noche tomar a cada enfermo y decirle, ¿puedo sanarlo? O, si pudiera tomar una moneda de 25 centavos, ponerla en la calle y empujarla a través de Hollywood, a Hollywood desde aquí, para sanarlos, lo haría. Claro que lo haría. Pero si pudiera construir la Biblia con la suficiente fe como para, solo un par de cosas que pudieran ver y reconocer, estamos tan apegados a la tierra, todos nosotros, yo también, tan apegados a la tierra que no nos damos cuenta de que es Jesucristo el que está ahí parado. Ahora, cuando llega esa unción, puedes captar a cada persona aquí exactamente dónde están sus miedos, dónde están sus inquietudes, ahí está, como un latido que te llega, cuando, no soy yo. Simplemente he sido ungido, eso es todo. Y es un don que tengo, simplemente entregarme al Espíritu. Normalmente no como ni hago nada, simplemente me entrego al Espíritu. Y cuando me traen aquí de noche, nadie me habla. Entro y salgo de la misma manera. Me quedo en la habitación y oro hasta que puedo oírla, o saber, y ver esa luz moviéndose en la habitación donde estoy. Y sigo diciendo, gracias, Señor. Voy allí con un solo propósito, ayudar a tu gente. Ahora ayúdame, Señor, sea lo que sea. Dale fe a la gente. Y así es como lo hago. Así es. 14 Y entonces, cuando se trata de orar por los enfermos, imponerles las manos, lo hago siempre, por supuesto. Así es. Y esa es una manera. Es la forma tradicional de los judíos de hacerlo, y es buena. Da resultado. Oral Roberts y Tommy Osborne, no creo, impone las manos a la gente. Simplemente les explica la palabra y atrapa al diablo. Es tan erudito que puede poner al diablo en su lugar con la palabra. Y luego que oren unos por otros, hagan una oración de compromiso, se sienten allí y vengan a testificar toda la noche, dijo. No le molesta en absoluto. No, lo conocí aquí hace poco. Tommy es uno de los mejores muchachos. Tommy Osborne es un verdadero caballero cristiano. El hermano Tommy Osborne, un hombre muy amable. Acaba de recibir la palabra del viejo hermano Bosworth. 15 vino a mi casa. Estaba aquí arriba, lo que inició su ministerio fue que estaba allí arriba cuando ese maníaco salió corriendo a matarme, lo has leído muchas veces, en la plataforma. Y luego se paró allí, con los hombros hacia atrás, escupiéndome en la cara y todo lo demás, y dijo, impostor, ante unas 60 y tantas personas. Dijo, aquí arriba, imponiéndote como siervo de Dios. Dijo, te romperé todos los huesos de ese cuerpecito tuyo. Un peso enorme de 90 kilos. Bueno, más vale que sepas de qué hablas. Más vale que no hables nada. Deja que Dios hable. Sabía que Él me había guiado hasta allí. Y dos pequeños policías que había guiado a Cristo, allá en el camerino del auditorio, corrieron a agarrarlo. Dije, esto no es un asunto de carne y hueso. Déjalo en paz. Así que corrió hasta allí. Ahora te diré, si alguna vez te enojas un poco, más vale que te vayas de la plataforma. Solo hay una cosa que vencerá a cualquier demonio o cualquier otra cosa, el amor. La única manera en que puedo ayudar a alguien es cuando lo amo y puedo sentir su amor por mí. 16 Ahora, el hombre allí, pensé. Pobre hombre. No me mataría. Es el diablo quien lo obliga a hacer eso. Puede que esté casado y tenga hijos. ¿Qué tiene contra mí? Nunca me ha visto. Y luego descubrí que había salido de un manicomio y que había golpeado a un ministro en la calle, fracturándole la mandíbula y la clavícula. Tenía la manía de matar predicadores. Y empezó a caminar hacia allá, y unos 200 predicadores se dispersaron de la plataforma al verlo. Y allí estaba. Se paró allí.
Dijo. Esta noche te voy a dejar completamente inconsciente en medio de la audiencia y te voy a romper todos los huesos del cuerpo. Ahora bien, físicamente era más que capaz de hacerlo. Pesaba unos 260 y yo unos 118. Así que allí estaba. Y miré a mi alrededor. Pensé, pobrecito. Mira, ahí está el diablo, con ese hombre enorme y guapo atado de esa manera. ¿No es una lástima? 17 y me di la vuelta. No dije nada, simplemente me quedé quieto. Y me oí decirle, ese era el espíritu. El espíritu se lo dijo. Deberías verlo en las selvas de África y así, ¿cómo funciona? Lo ves aquí entre los estadounidenses. Pero verlo allá afuera, donde te presentas ante los brujos, y dijo, por haber desafiado al Espíritu de Dios esta noche, caerás a mis pies. Él dijo, te mostraré a quién caeré, impostor, serpiente en la hierba, hipócrita. Se acercó y me escupió en la cara. No dije ni una palabra, solo me quedé de pie mirándolo. Se me acercó. Retiró su enorme brazo, así, con los dientes apretados y los ojos brillantes. Se levantó para golpearme, y dije, Satanás, sal de este hombre. Él dijo, Empezó a dar vueltas y vueltas, así, y cayó al suelo, aplastándome los pies. Allí, ambos espíritus se habían desafiado. Él se había desafiado, y el Espíritu de Dios lo aceptó. Y allí cayó a mis pies. Y esos pequeños policías salieron corriendo y preguntaron, ¿está muerto? Dije, no, señor. No está muerto. Bueno, ¿está curado? Dije, no, señor. Adora a ese espíritu. No está curado. Dije, ojalá lo quitaras de mis pies porque pesaba bastante. 18 Tommy Osborne vio eso, o su esposa lo vio y lo trajo al día siguiente. Y se quedó encerrado en la habitación durante 3 días. Cuando regresé a casa de ese viaje, allí estaba él, en la parte delantera. El pequeño Tommy y su pareja, su bebé y su niño. Dio 2 o 3 vueltas al auto, muy nervioso. Dijo, hermano Branham, ¿cree que tengo el don de sanidad? Le dije, mira, Tommy, después de que este avivamiento comience así, habrá tantos sanadores divinos en el país, dije, será lamentable. Será tal que la gente ni siquiera querrá ir a una reunión a menos que reciba una sanidad divina. La sanidad divina es algo menor. Nunca se puede hacer algo importante con algo menor. La salvación es lo principal para el alma. La sanidad divina es solo algo menor. Pero dije, sucederá, porque cuando el fenómeno termina, siempre hay una multitud mixta, como en los días de Moisés, como siempre. Lutero, hace poco estuve hablando de la historia de Lutero, y decía que el fenómeno de Martín Lutero no fue que pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya, sino que se mantuvo firme ante todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Así es. 19 Así que dije, aquí va a pasar lo mismo. Le dije, fuiste llamado al ministerio. ¿Lo sabes, Tommy? Él dijo, sí, lo sé. Parecía un joven prometedor para el Señor. Y le dije, bueno, si yo estuviera en tu lugar, si fuiste llamado al ministerio, fuiste llamado a orar por los enfermos. Así que olvídate de los dones de sanidad divina y demás. Solo ora por los enfermos. Le dije, me subiría bajo ese viejo roble y aprendería algo sobre la palabra de sanidad divina. Me preguntó, ¿qué viejo roble? Le dije, ese calvo que está sentado en mi porche, el Dr. F. Bosworth. Le dije, no hay nadie en el país que sepa más sobre la palabra de Dios sobre la sanidad divina que él. 20 Iba a África hace unos años, y estaba en Madison Square, ¿no? ¿Qué es ese lugar que se visita en Nueva York? El St. Nicholas Arena. Había volado todo el camino de regreso, y voló hasta allá. Una noche, salí a la plataforma. Me vio. Empezó a llorar, así, y corrí detrás del biombo y lo abracé. Le dije, Tommy, acabas de llegar de las islas. Él dijo, sí, hermano Branham. Le dije, supongo que estás muy cansado, cariño. ¿Por qué volaste hasta aquí? Él dijo, no estoy nada cansado. Dijo, estoy de luna de miel. Le dije, ¿luna de miel? Él dijo, sí, mi esposa y yo. Nos lo pasamos genial. Dijo, verá, hermano Branham, me alegra que el Señor no me haya dado discernimiento ni nada. Dijo, ¿recuerda cuando me dijo que me sentara bajo ese viejo roble? Dije, sí. ¿Ese calvo? Dije, sí, señor. Dijo, aprendí algo allí. Dijo, simplemente voy y tomo la palabra, y me tomo unos 30 minutos, y ato a Satanás en un nudo tan fuerte que no puede salir. Y luego simplemente ofrezco una oración, y digo, todos los que han sanado, suban. Dijo,
que el primero se levante y le dé ánimo al otro, y el otro, dijo. Mi esposa y yo nos sentamos ahí atrás, aplaudimos y nos divertimos mucho. Gritamos hasta las 11, luego dejamos que los demás se encarguen, y nos vamos a casa. Camina bajo la luz de la luna y diviértete, dijo. Dije. Sí, y ese mismo viejo roble está aquí esta noche, esperando ir a África conmigo. Bendito sea. Está en la gloria esta noche, disfrutando de los placeres de la vida eterna al otro lado. Eso es todo. Oh, Dios, me alegraré mucho cuando todos lleguemos al otro lado, ¿verdad? Y todo haya terminado. Ahora bien, si no eres de la descendencia de Abraham esta noche, ven, sé de la descendencia de Abraham por medio de Jesucristo. 21. Ahora quiero leer un versículo de las Escrituras. Creo que alguien me lee esta Biblia esta noche. El hermano Roy. Quiero leer un poco, solo uno más, porque si mis palabras fallan, las suyas no. Y quiero leer esto de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Me gustaría tomar un texto, si se le puede llamar texto, por un momento sobre este tema. La base de la comunión. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora me gustaría hablar sobre los términos de la comunión. Ahora bien, ¿por qué estamos aquí juntos? Quizás estemos aquí con diferentes organizaciones. Diferentes denominaciones están representadas aquí. Probablemente metodista, bautista, pentecostal, unitaria, dual, trina, cuaternaria, lo que sea que vaya de la mano. Estamos aquí. Algún día, Dios nos unirá a todos. Tendrá que hacer un Juan 1, 7, pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 22. Aquí mismo en Houston, Texas, no hace mucho, cuando el ángel del Señor se tomó una foto, cuando el Dr. Bess, de la Iglesia Bautista, estaba celebrando un debate allí, y cuando publicaron en el periódico que el debate se llevaría a cabo entre el hermano Bosworth y él en mi reunión allí, que el Señor me había enviado, pues, vinieron, no prestaron atención a lo que, había una cosa en común. La sanidad divina estaba en juego, así que todos vinieron y tuvieron comunión. Y así será en algún momento. El comunismo finalmente se arraigará por aquí, y nos alegrará tener comunión cuando encontremos hermanos con una fe tan preciosa como la nuestra. Ya sea que monten un camello de una joroba, o de 2 jorobas, o lo que sea, nos alegrará acompañarlos de todos modos, unirnos a su comunión. Espero vivir para verlo. 23. Ahora, la comunión es cuando podemos unirnos. Ahora no puedes hacer, como los cuervos y las palomas, no pueden tener comunión entre sí. Su dieta es diferente, sus hábitos son diferentes. Tienes que tener comunión mientras estés de acuerdo. Ahora bien, ¿qué hace que los hombres anhelen tener comunión? ¿Qué nos hace unirnos y querer tener comunión unos con otros? Es porque tiene que haber algún tipo de tensión a partir de eso. Ahora bien, estuve hace un tiempo en un gran museo donde había un artista griego que había pintado un cuadro de Adán y Eva. Nunca vi una visión tan horrible en mi vida como la de Eva y Adán. Bueno, ahora bien, si Eva se veía así, con el pelo sobresaliendo así, y la mandíbula ladeada, y un brazo de un lado y el otro de otro, y una extremidad más o menos así de grande y la otra así, era una cosa de aspecto horrible, de aspecto brutal. Bueno, si así se veía Eva cuando Adán despertó y la vio, ese sería el deseo de un hombre para su esposa hoy en día. Era un esfuerzo. Así es. Ahora sabemos que no es así. Dios no crea nada a menos que sea perfecto. Es justo y bueno, precioso, perfecto. 24. Ahora creo, al igual que los hombres de hoy, ¿por qué el hombre no, cuando descubre que es pecador, por qué no sale y dice, Padre, soy pecador? ¿Quiero que me perdones? No, no. No lo hace. Hace lo mismo que Adán, esconderse entre los arbustos. ¿Quiere seguir con, por qué? Eso fue lo que hizo al principio. Y eso es lo que pienso, que Eva era la mujer más hermosa que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Anhelo verla a ella y a Adán caminando juntos por los paraísos de Dios, solo para ver cómo era nuestra madre tierra. Era una persona hermosa, sin duda. Y Adán, toda especie de hombre, masculino en todos los sentidos. Eva, femenina en todos los sentidos. 25. Pero ahora descubrimos que lo que hace que el hombre anhele la comunión es que una vez tuvo una comunión, y su comunión fue con Dios.
Un hombre hoy se esfuerza al máximo, sin importar lo que sea, si es indio. Cuando llegamos aquí, encontramos a un indio adorando al sol, adorando un tótem. Entramos en África y los encontramos con sus pequeños ídolos y demás. Hay un lugar al que intenta encontrar el camino de regreso, porque su origen fue la comunión con Dios. De ahí proviene. Sabe que viene de algún lugar oculto, y solo intenta mirar atrás para ver de dónde viene y dónde se encuentra en su camino de regreso. Esa es la razón por la que lo sobrenatural atrae tanto la atención de la gente. Porque los hombres miran de dónde vienen y hacia dónde van. Solo hay un libro en el mundo que puede decirte eso: la Biblia. ¿Quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas? Eso es exactamente. Te dice tu destino, aquí mismo en la Biblia. ¿De dónde vienes y quién eres? 26. Ahora bien, tan pronto como el hombre descubrió que era pecador, siempre intentó regresar por su cuenta. Intentó encontrarlo, y se perdió por completo. Por eso creo que Cristo se refirió a nosotros como ovejas, ovejas de su prado. Si alguien pastoreaba ovejas, cuando una oveja se perdía por completo. Yo las he pastoreado muchas veces, y las he encontrado allí de pie. Cuando se pierde, se queda parado y bala hasta que un lobo la atrapa, o algo sucede. No puede encontrar el camino de regreso. Está completamente perdido. Necesita un pastor. Y así es la raza humana. No podemos salvarnos, como un leopardo no podría lamerle las manchas. Simplemente las ilumina al lamerlas. Así que, pero eso demuestra su esfuerzo. Intentó encontrar el camino de regreso. Sigue con la misma actitud de intentarlo. 27. Encontramos que lo primero que intentó hacer fue cubrirse con hojas de higuera, para hacerse. Ahora bien, la religión es una cobertura. Sabemos que eso es lo que es, una cobertura. Lo primero que intentó hacer fue cubrirse, hacerse unos delantales con hojas de higuera. Descubrió que no funcionarían en la presencia de Dios. Dios condenó las obras de sus manos. Simplemente no funcionaría. Intentó construir una torre para poder escapar de todas las inundaciones y destrucciones, y encontrar su camino de regreso a Dios en esta torre de Babel. Dios la condenó, y confundió su lenguaje y la torre se derrumbó. Y cada vez que ese hombre intenta labrarse su propio camino, fracasa. Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Tras perder su comunión con Dios, se convirtió en un vagabundo, tuvo que valerse por sí mismo, aunque Dios ya lo había cuidado. Pero ahora descubre que tiene que valerse por sí mismo, y es bastante difícil. Así que no tiene un padre amoroso que lo cuide, lo proteja, lo guíe, lo dirija, lo alimente, lo vista y lo cuide como él lo hizo. Así que, en lugar de regresar, intenta encontrar su propio camino. Quiere encontrar su propio camino de regreso. El hombre quiere encontrar su propio camino. Siempre lo ha hecho. Supongo que siempre intentará encontrar su propio camino. Y cada vez que lo busca, siempre se equivoca. 29. Ahora descubrimos que en esta era, veamos algunas de las maneras en que intenta regresar. Intenta en esta era recuperarse a través de su intelecto. Intenta educarse de nuevo. Teníamos un programa aquí no hace mucho, si pudiéramos educar al mundo. Aquí, hace unos 75 años, el mundo se encargó de educarse de nuevo para volver a la comunión, para que todas las naciones, cuando civilizamos el mundo, trajimos al monarca de la libertad, y trajimos a los paganos y todo lo demás, comenzamos en nuestras iglesias a crear programas para enseñar a leer, escribir y aritmética. ¿Qué hicimos? Lo convertimos en un hijo del infierno el doble de lo que fue al principio. Acabo de llegar de África hace poco, y en África lo peor que hicieron fue educar a los paganos. El pagano más difícil de tratar es el pagano educado. Ahora bien, un pagano es un incrédulo. Y si te encuentras con un pagano sin educación, a veces puedes hablar con él. Pero si lo educas, él sabe más sobre el tema que tú, o que Dios, o cualquier otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Para que mis amigos de color lo entiendan, cuando se toma al negro africano, cuando está en su pequeña choza, está bien. Solo necesita a Cristo. Lo llevas a la ciudad 30, les digo, viviendo allí, podrían enseñar a este mundo cristiano de aquí una moral que desconocen por completo. Hay una tribu allí, y si una chica espera hasta cierta edad para casarse, y si no tiene pareja o no se casa con nadie para entonces, pues tiene que quitarse la pintura tribal e irse a la ciudad y ser una simple peón, como los de la ciudad.
Entrar en los complejos. Ya no es apta para vivir en la sociedad de esa tribu. Ahora bien, si está casada, antes de casarse, tiene que hacerse una prueba de virginidad. Si la declaran culpable, tiene que decírselo al culpable, y ambos son asesinados juntos. ¿Y si hicieran eso en Hollywood, Los Ángeles o sobre Estados Unidos esta noche? Habría muchos asesinatos. No hay vida nocturna como esa en África. No. Viven con más dignidad, con una moral más limpia, que nosotros, los que nos llamamos cristianos. Sí, señor. Si a esa chica la declaran culpable, si alguna vez declaran culpable a una mujer de fugarse o deshonrar a su marido, la matan allí mismo con el hombre que vive con ella. Sí, señor. No hay ningún caso inmoral entre ellos. Nunca, en todo el análisis de casos, he encontrado un solo caso de enfermedad venérea entre ellos. Así es. En ninguno de ellos. Encontré tuberculosis y otras enfermedades, incluso lepra, pero ningún caso inmoral ni venéreo. 31 ahora, mira, ahí están los vagabundos. ¿Y nuestra educación, qué hacemos con ellos? Los traemos allí en un recinto. Y pateamos un trozo de hojalata, donde intentan quitarse esa pintura tribal, y descubres que cabras, cerdos y todo lo demás salen corriendo de allí, y 4 o 5 niños, 4 o 5 hombres, 4 o 5 mujeres. Eso es lo que la civilización les hace. Cuando, este país solía ser hermoso. El indio vivía aquí solo. Tenía muy poco pecado, pocas guerras tribales. Pero cuando llegó el hombre blanco, ¿qué trajo? Mujeres, whisky, matanzas, asesinatos. Mira cómo está ahora. La civilización trae pecado, siempre. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, se instaló la violencia y Dios destruyó el mundo. 32 El pecado llegó por la civilización. Así que tus intelectuales nunca te devolverán la comunión con Dios. Es una afirmación dura, pero permíteme decirlo con total tolerancia, sin pretender justificar mi ignorancia. Pero creo que el peor enemigo que Jesucristo tuvo fue la educación. Si educas al mundo, obtienes un montón de paganos educados, y no puedes hacer nada con ellos. No hace mucho, un agente del FBI se convirtió en mi reunión. Me llevó a la sala y me mostró dónde comenzó el crimen. Hice algo similar una vez en la reunión, y me mostró en un mapa, como si tomaras un objeto pequeño y sacaras ciertos lugares de un mapa. Y mostraba dónde estaban las personas con mayor educación, donde había más crimen. Cierto. Creen que pueden burlar la ley y cosas así. La educación ha sido una deuda con la salvación del alma humana. Ahora bien, la educación está bien hasta cierto punto, pero nunca reemplazará la salvación. Así que el hombre que intenta educarse para volver a Cristo está luchando contra el aire. Nunca lo logrará. No puede hacerlo. 33 Ahora bien, cuando eso ha fracasado, ahora intentan unir a la gente en una comunidad. Después de eso, pensaron que denominarían al mundo. Los metodistas tendrían su denominación, los bautistas la suya, los católicos la suya y los pentecostales la suya. Y ese fue otro error fatal. Nunca podrán lograrlo. Nunca lo lograrán. Simplemente están luchando contra el aire, como lo hicieron con el programa educativo. Nunca podrán lograrlo. No es el plan de Dios desde el principio. Dicen, bueno, tenemos un gran programa. Puede que sea así, pero la iglesia está programada hasta la muerte. Así es. No necesitamos programas. Necesitamos reuniones de oración. Así es. No necesitamos educación. La salvación es lo que necesitamos. La salvación no reside en la educación, la salvación no reside en la denominación. La educación cumple su papel. La denominación cumple su papel. Pero esa no es la razón fundamental por la que, esa no es la manera en la que volveremos a tener compañerismo. 34 Ahora, sentados aquí, y aquí hay un hombre bautista, y aquí hay otro pentecostal. Están sentados uno al lado del otro. Luego, la unidad pentecostal, y la Trinidad pentecostal, y los pentecostales, ¿saben? Todos así, y la Iglesia de Dios, cuadrangular. Todos, en el mismo borde unos de otros. Si las asambleas los traen a una ciudad, entonces el resto no tiene nada que ver con eso. Si los demás los traen, ninguno de los demás tiene nada que ver con eso, así es como parece ser. Nunca podrán denominar a la gente para tener comunión. No pueden hacerlo. Simplemente no funcionará. Simplemente no es el programa de Dios. 35 Ahora, ¿ven la gran cosa que están haciendo ahora? Dios nunca destruyó nada. Pero el hombre se destruye a sí mismo por su propia sabiduría. Había 2 árboles en el jardín del Edén. Uno de ellos era el árbol de la vida, el otro era el árbol del conocimiento.
La primera vez que un hombre mordió el árbol del conocimiento, separó su comunión de Dios. Cada vez que muerde, se destruye a sí mismo. Mordió la pólvora. Mata a sus camaradas. Lo siguiente que mordió fueron automóviles. Mata más que la pólvora. Ahora tiene una bomba atómica. ¿Qué va a hacer con eso? Mira, se destruye a sí mismo todo el tiempo a través de su conocimiento. Él es, ¿por qué no regresa a este simple árbol de la fe aquí y cree? Eso es todo lo que tiene que hacer. 36 Ahora observen lo que sucedió. Descubrimos que el hombre tiene un programa, lo tienen en Rusia y lo están adoptando en Estados Unidos, hasta que, mediante la ciencia, encontrarán el camino de regreso. La ciencia llevó una botella a Rusia hace poco, hasta que pudieron devolverle los músculos a un hombre con parálisis infantil. Pudo hacer que los músculos crecieran. Tomaron una botellita y la agitaron. Tenemos sanidad en esta botella. Tenemos sanidad en esta. Aquí está la salvación en esta botella. Vean, la ciencia. Están tratando de ir a la luna, y eso es otra torre de Babel. Así que hay un montón de cosas diferentes. Los Sputniks, en una carrera para llegar a la luna. Hermano, no estoy en una carrera, pero les digo una cosa. Tengo un programa aquí. No lo tengo yo, sino Dios. Soy su vendedor. Y les digo, ahora, es un programa que los llevará 100.000 millones, millones de años luz más allá de la luna. Así es. Y allí, si van a la luna no podrían sentarse, porque, digamos, saltarían de nuevo a menos que tuvieran un imán que los mantuviera allí. No podrían pasar la noche allí. Morirían congelados. Durante el día se quemarían. ¿Qué van a hacer cuando lleguen allí? No quiero ir allí. Quiero ir a donde estoy en casa. Eso es al otro lado. Así es. Un vuelo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ser arrebatados en el rapto e ir a estar con el Señor Jesús donde vivimos para siempre. No algo que intenta pegarse a algo. Algo que ya está allí para quedarse para siempre. ¿Qué cosa tan gloriosa es esa? 37 Ahora, vean, todas estas denominaciones, separaciones, científicos y toda su educación, todas las denominaciones, todas las separaciones y segregaciones y todo, hemos dejado de lado el principio fundamental, y la única manera en que Dios puede unir al hombre a la comunión. No podemos hacerlo mediante la separación racial, separando las razas. No podemos hacerlo de esa manera. No podemos hacerlo a través de la nación. Quieren una bandera, una nación, un idioma. Bueno, será así en algún momento. Ahora bien, la única razón por la que el hombre lo quiere, Alemania lo quería. Quería que todos hablaran alemán, que todas las naciones hablaran alemán. Si no hablan alemán, no están en el poder. Estuve en África, y los Boers creen, de todos modos, tienen un idioma ilegítimo. Un poco de francés, un poco de inglés y un poco de alemán, todo mezclado. Dicen, oh, el milenio tiene que usar ese idioma cuando llegue el milenio. Los cristianos piensan eso. Bueno, los ingleses quieren pensar, y Gran Bretaña, ya saben, claro. Se hablará inglés en el milenio. Bueno, decimos que hablarán con acento estadounidense en el milenio. Pero les aseguro que se sorprenderán. Habrá un idioma celestial que nunca antes han oído, que hablaremos ese idioma. Y no será la bandera estadounidense, ni la esvástica, ni el círculo el semicírculo, la hoz y el martillo. No será ninguna de esas banderas. Pero será la vieja cruz tosca manchada de sangre divina, un emblema de sufrimiento y vergüenza. Esa es la bandera. Una bandera, un rey, Cristo Jesús, una nación, un pueblo, un idioma. Todos los cristianos nacidos de nuevo. Ese será el momento. 38 Ahora bien, Dios estableció el programa en el jardín del Edén y condenó la obra del hombre desde el principio. Tan pronto como el hombre cometió su primer error, intentando encontrar la manera de regresar a través de su religión de hoja de higuera, Dios lo condenó. ¿Y qué hizo? Mató a algunos animales, consiguió pieles de oveja, creo que sí, y las echó allí, para que se viera claramente que se necesita la sangre. Siempre ha sido el programa de Dios, y siempre lo será, que mediante la sangre hay remisión del pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Ya sea que lo interpretes como quieras. Todos los demás programas fracasarán, pero este no. Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Dios, en el principio, estableció el programa. Y la única manera de recuperar la comunión con Dios y entre nosotros es mediante la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y Él, al matar al cordero, o a la oveja, trajo la piel de oveja. Algo murió para encubrirlos, y eso es exactamente, no se puede organizar, no se puede educar, no se puede hacer científico.
Hay que aceptarlo con fe, algo murió por ti. Eso trae la comunión. Hebreos 9, 22 y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 39 Ahora bien, Job creía en eso, el libro más antiguo de la Biblia. Job aceptó la ofrenda de sangre. Aceptó el holocausto, que consistía en matar a la oveja. Y recuerden, se mantuvo firme en ello. Cuando todos acudieron a él, incluso los miembros de su iglesia, y le dijeron: Job, has pecado. Has ofendido a Dios. Tomemos a Job por un momento. Vemos que él había hecho esa ofrenda. Había ofrecido una ofrenda por el pecado de sus hijos. Dijo: quizás hayan pecado. Podrían haber pecado contra Dios, así que ofreceré un holocausto por ellos. ¿No es maravilloso? Si hoy tuviéramos gente, si nuestros padres se preocuparan tanto por nuestros hijos, en lugar de dejarlos en la calle con un pequeño fumador, y a esas fiestas de rock and roll y cosas así, como suelen ser, si los tuviéramos en casa y oráramos por ellos en las reuniones de oración, el mundo sería muy diferente. Así es. Job dijo: quizás, no podría decir que mis hijos e hijas han pecado. Pero si lo han hecho, me pararé sobre un holocausto. Ofreceré un holocausto. Job 1, 5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. 40 Y cuando llegan las pruebas y las tentaciones, ahora bien, Job tomó el camino provisto por Dios, el sacrificio de sangre, el holocausto, y se mantuvo firme. Y cuando llegan las pruebas y las pruebas, bueno, si eso hubiera sido solo en la denominación, habría caído hace mucho tiempo. En la ciencia, habría caído hace mucho tiempo, porque todo lo que tenía le fue arrebatado. Sus hijos fueron asesinados, sus riquezas fueron despojadas, su salud se fue, y se sentó en el montón de ceniza con un pedazo de vasija, o algo así, raspándose las úlceras, hasta que incluso su esposa le dijo: Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Él dijo: hablas como una mujer insensata. No dijo que ella fuera insensata, pero ella habló como tal. Dijo: hablas como una mujer insensata. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Cuando bajaron, sus consoladores, los miembros de la iglesia, bajaron y lo acusaron. Él sabía que era justo porque no confiaba en sus propios méritos. Pero había cumplido con el requisito de Dios porque se había mantenido firme en el sacrificio de sangre. Sí, Señor. Sabía que era justo porque cumplía con los requisitos de Dios. Y luego, fíjense, si siguen resistiendo, manténganse firmes en la sangre. No acepten nada más. Pertenezcan a su denominación, está bien. Tengan educación, está bien. Ciencia, está bien. Pero primero, colóquense en la sangre. Ese es el único lugar de comunión, es la sangre. Job 1, 21 Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2, 9 Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2, 10 Pero él le dijo: hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 41 Ahora, fíjense. Job, sin importar lo que sucediera, lo que ya no estuviera, lo que dijera su iglesia, lo que dijeran los demás, sabía que cumplía con los requisitos de Dios. Estaba firme en la sangre, el holocausto. Y fíjense, cuando llegó la última hora de su tentación, y le ordenaron que maldijera a Dios y muriera, etc., dijo: hablas como una mujer insensata. Entonces Eliú descendió. Él, significa el fuerte de Dios. Si se desglosa su nombre, se obtiene a Dios, y Cristo lo representa. Descendió, y no acusó a Job de ser pecador. Pero Job quería saber dónde estaba un Dios para poder llamar a su puerta y hablar con él, y dónde habría uno, un justo, le dijo Eliú, que podría interponerse en la brecha, poner su mano sobre un hombre pecador y un Dios santo, y tender un puente entre un hombre pecador y un Dios santo, donde algún día llegaría la verdadera ofrenda de sangre. Job 2, 9 Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2, 10 Pero él le dijo: hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios.
Job 19, 25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 42 Job, siendo profeta, cuando el Espíritu descendió sobre él, entró en el Espíritu. Los truenos comenzaron a rugir. Los relámpagos comenzaron a destellar. Se puso de pie y dijo: sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre esta tierra. Y aunque la plaga destruya este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Estaba llevando esta ofrenda de sangre hasta que viniera el verdadero. La miró y vio que era una sombra del que vendría, porque Dios en el Edén lo había requerido. Y Job se aferraba a ese sacrificio. Sí, Señor. El único lugar donde Dios prometió encontrarse con el hombre era bajo la sangre. Israel, en el Antiguo Testamento, el único lugar donde Dios se encontró con Israel fue bajo la sangre derramada. Vienen de todas partes, de las naciones, donde se inmoló el cordero, pero Dios solo se encontró bajo la sangre derramada. Bajo la sangre del cordero está el lugar de encuentro de Dios. Ahí es donde se encuentra con su pueblo. Ahí es donde se encuentra con su iglesia. Ahí es donde Él suple tus necesidades, bajo la sangre. Y fuera de la sangre no hay remisión ni audición. Solo por medio de la sangre. 43 Ahora, y volvamos a Números, el capítulo 19, cuando estaban de viaje, Dios les dijo que fueran a buscar una novilla roja. Observen esto un momento, este símbolo. Vayan a buscar una novilla roja que nunca haya estado bajo un yugo. No está uncida, nunca ha estado bajo su yugo. Y es roja, tiene que ser roja por todas partes. El rojo es un mal color para algunos. Rojo significa detenerse en el semáforo, etc. Pero el rojo también es señal de expiación. Ahora bien, ¿alguna vez han tomado el rojo y lo han visto a través del rojo? Si lo ven a través del rojo, el rojo es blanco. Si lo ven a través del rojo, se ve blanco. Y así, cuando Dios mira a través de nuestros pecados, sean rojos como el carmesí, pero serán blancos como la nieve. Cuando Él mira a través de la sangre de su propio Hijo y nos ve, no puede vernos como pecadores rojos como el carmesí. Nos ve blancos como la nieve, lavados en la sangre de su propio Hijo cuando estamos bajo la sangre. Qué hermosa la Biblia y sus ilustraciones. El rojo a través del rojo se ve blanco. Observé que es una gran señal para nosotros, una señal de expiación. La novilla roja, ahora bien, debía ser sacrificada al atardecer, un símbolo de Cristo. Ahora bien, cuando Cristo vino, nunca se unió a los fariseos ni a los saduceos. Solo se unió a uno, y ese fue el Padre. Él y el Padre estaban unidos. Eran uno. Y así es como debe ser el cristiano. Ya seas metodista, bautista, pentecostal, lo que sea, primero debes unirte a Jesucristo. Toma tu yugo sobre mí y aprende de mí, que soy manso y humilde. Por lo tanto, te devuelve a la relación y comunión con Dios, siempre y cuando estés unido a Cristo. Números 19, 1 Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Isaías 1, 18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 44 Ahora, notamos que cuando, la novilla debía ser sacrificada al atardecer ante toda la congregación. Así también Cristo fue sacrificado al atardecer. Ahora bien, cuando ella debía ser sacrificada, su cuerpo debía ser quemado con las pezuñas y todo. Era para hacer un agua de separación. Ahora vemos eso en el libro de Efesios, donde somos lavados por el agua de la palabra. Las aguas de separación son la palabra de Dios. Y debía ser guardada en un lugar limpio, esa palabra, para que cuando cualquier hombre de camino o cualquier pecador pasara para entrar en la congregación del Señor, esto aquí se guardara en este lugar limpio. Luego debían tomar 7 franjas de sangre y rayarlas sobre la puerta con el dedo del sumo sacerdote, Eleazar. Eso es para entrar en la congregación. Ahora miren qué hermoso es eso. Oh, espero que no se lo pierdan. Observen. ¿Qué es lo primero? Ahora, mis hermanos bautistas, metodistas y pentecostales, espero que se quiten la chaqueta por unos minutos. Quiero que vean esto, al menos. Levítico 4, 6 Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre, y esparcirá de la sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Levítico 4, 17 Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre, y rociará la sangre 7 veces delante de Jehová, hasta el velo. Números 19, 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado.
Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hace poco, hablaba sobre esto en una reunión de la confraternidad, y uno de los grandes rabinos de Estados Unidos me encontró por allá atrás y me dijo, nunca había oído algo así. He sido rabino y vengo de una generación de rabinos, rabino tras rabino. Y ahora es rabino pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Estaba predicando con él en Shreveport, y una señora le dijo, Señor, rabino, voy a poner un televisor en su habitación. Él respondió, no televisión, sino televisión. Sáquenlos de ahí. Y ella preguntó, ¿por qué? ¿No es usted rabino? Él respondió, soy rabino pentecostal, bendito sea Dios. Sí. 46. Ahora observen este símbolo aquí. Ahora, la novilla debía ser quemada, y con ella debía ser quemado hisopo, cedro y escarlata, debía ser quemado junto con la novilla. Ahora noten. El cedro es una madera roja, madera teñida, blanca y roja juntas simbolizando la cruz. Y escarlata es lana de carnero, teñida en sangre, y el hisopo era maleza que se ponía con ella. El hisopo era con lo que se aplicaba la sangre, y era la sangre sobre escarlata sobre madera de cedro, todo quemado junto. ¿Para hacer el qué? Para hacer las aguas de separación. Hizo el agua y la separación, guardadas en un lugar limpio. Ahora, el pecador vino. Él era inmundo. Ahora noten, el agua de separación, las cenizas mezcladas con agua, que significa el espíritu de vida, etc., pero él debía ser rociado de sus pecados con el agua de separación. Números 19, 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo, y grana, y lo echará todo en medio del fuego de la becerra. Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. 47. Ahora, mis hermanos bautistas, quiero preguntarles algo. Si la justificación es todo lo que Dios requiere, quisiera preguntarles esto. Cuando el hombre fue separado por las aguas de separación, rociado, aún no podía entrar en la adoración de la gloria del Señor. No podía hacerlo porque solo fue rociado de sus pecados. Lo separó de sus pecados, pero no lo puso en comunión. Así es. Solo lo separó de sus pecados. Ahora bien, Efesios dijo que somos lavados por el agua de la palabra. Ahora bien, escuchar la palabra, y ser tan religioso como quieran ser, y que su pastor sea un erudito, y su doctor en teología un erudito, aún así eso no nos pone en comunión. No, Señor, no lo hará, porque solo fueron separados de sus pecados. Ahora bien, eso es, la justificación fue la doctrina de Martín Lutero. Sabemos que ser justificado por la fe. Y aún así no trajo una comunión. Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 48. Ahora sabemos lo siguiente que el creyente tenía que hacer. Después de ser separado de sus pecados, ¿qué hacía? Lo siguiente que hacía era volverse hacia el atrio, y mientras iba, fíjense. Ay, me siento religioso cuando hablo de esto. Miren, lo siguiente que tenía que mirar era que tenía 7 franjas de sangre delante de él para mostrar que, las 7 franjas representaban las 7 eras de la iglesia, o los 7000 años. Y cada era tenía que estar representada por la sangre. Nada más, de ninguna otra manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta el milenio, es la sangre, y nada más que la sangre. Otra cosa, el creyente tenía que reconocer esto. El creyente que se acercaba, ahora bien, todavía no está en comunión. Sin embargo, está separado de sus pecados, pero no está en comunión. Tenía que reconocer que la sangre iba delante de él. Algo murió para ir delante de él, y Hebreos 13, 12 y 13 dice que Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre. Eso los trae a ustedes, los metodistas. Bien, trae santificación. Todavía no estaban en comunión. Todavía no lo hicieron. Pero cuando fueron, él estaba dentro del edificio. Pero podían tener comunión unos con otros, saludarse, pero aún no para tener comunión con Dios. Hebreos 13, 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 49. Ahora bien, una vez al año, el sumo sacerdote, ay, Dios mío. Tenía que vestirse de cierta manera. Tenía que ser ungido de cierta manera. Tenía que ser ungido con el perfume de la rosa de Sarón.
Lo ponían sobre la barba de Aarón, y le llegaba hasta los bordes de su manto. Debía tener una ropa hecha a medida. Y además, tenía que caminar de cierta manera. Y en el extremo de su manto tenía una campanilla y una granada, una campanilla y una granada. Y tenía que caminar de cierta manera para hacer esa señal. Santo, 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 al Señor. Santo, 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 al Señor. ¿Qué hacía? Se acercaba a la gloria de la Shekinah, la verdadera comunión. Aleluya. Ahora, como ven, tenía que hacer un ruido. La única manera en que la congregación podía saber que no estaba muerto era porque podían oír ese ruido. Les digo, cuando una iglesia deja de hacer ruido, algo ha sucedido, tan cierto como el mundo. Porque donde quiera que esté la gloria de la Shekinah, hay ruido. Observen. El hombre ungido, y Aarón entró, empacando la sangre delante de él, entrando. Santo, 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 al Señor. Santo, 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 al Señor, repicando las campanas, ungido, entrando al lugar santísimo. ¿Cómo admiraba la congregación a ese hombre? Cómo entró un día y dejó su viejo bastón que tenía en la mano. Y cuando regresó, ese bastón que estaba muerto, nada más que un palo viejo, había cobrado vida, florecido y tenía capullos, sí, Señor, yaciendo en presencia de la gloria de la Shekinah. Uf. Les digo, lo hará, tan cierto como el mundo. Se necesitará una vieja iglesia muerta que llegue a esa gloria de Shekinah y la transforme en una iglesia de fe, sí, Señor. Éxodo 28, 34, una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, en el borde del manto alrededor. Éxodo 39, 26, una campanilla y una granada alrededor de la orla del manto, para el servicio, como Jehová lo mandó a Moisés. 50. Observen lo que sucedió. Allí estaba él, ungido, entrando detrás de ese lugar para que pudieran escuchar, oír las campanas. Aarón, de pie en la gloria de la Shekinah junto al propiciatorio, donde los querubines, los guardianes del propiciatorio, tenían sus alas extendidas. Y podían escuchar allí. Oh, cuánto anhelaban entrar. Santo, 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 al Señor, y sepan que lo que le hizo a Aarón, vivía de año en año para entrar. Y como la congregación regular no podía entrar, aunque vivían bajo la sangre, pero aún no entraban en la gloria de la Shekinah. Pero cuando vino la verdadera sangre, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, derribó la pared intermedia de separación. Rasgó la cortina de arriba a abajo, y ahora el creyente, quien quiera que quiera, puede entrar en la gloria de la Shekinah. Y un hombre, mediante la justificación, creyendo en la palabra, santificación, limpiando sus pecados. Él es sujeto a entrar en la Shekinah pentecostal. Dios hizo lo mismo en el día de Pentecostés. Tras salvar a la iglesia mediante la justificación, Romanos 5, 1, y la santificación, creo que fue San Juan 17, 17, dijo, santifícalos, Padre, en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Pero en el día de Pentecostés, el muro intermedio de separación fue derribado, el velo se rasgó de arriba abajo en el Calvario, y el creyente entró en esa gloria de la Shekinah, y el poder de Dios cayó sobre él. Santo, 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 al Señor, se alababan las alabanzas y glorias en lenguas desconocidas, y de allí salían gritando y regocijándose. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Marcos 15, 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lucas 23, 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único lugar de comunión. Hermano, ese es el único lugar que hará que judíos, griegos, blancos, negros, amarillos y morenos se sienten juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, es cuando hayan entrado en esa gloria de la Shekinah. No les queda vergüenza. Eso es lo que creo que le pasa a la iglesia pentecostal hoy, hermanos. Descubrimos que la gente se está avergonzando mucho. Les da vergüenza decir amén. Les da vergüenza incluso glorificar al Señor. Algunos predicadores se ponen de pie y dicen amén como un ternero con calambres. Y dicen, así, como, odio eso. Me gusta ponerme de pie y cantar una canción clásica grandilocuente, grandilocuente, intentando imitar al resto de las iglesias. Eso no es comunión. Si acaso odio, disculpen la expresión de hace unos minutos. No quise decirla así. Perdónenme.
Pero cuando pienso en cómo la iglesia se ha vuelto tan rígida e indiferente, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Los ves subir e intentar cantar. Hace poco estuve en una iglesia de santidad, donde había un coro. Tenía muchísimas ganas de decir algo. No sabían que estaba sentado en el estudio del pastor. Y ahí estaba el coro, y David Duplessis recogiendo una ofrenda para las misiones extranjeras. Y si esos chicos, con sus túnicas enormes y demás, salían con las chicas, haciendo chistes y bromeando, y uno empezó a decir, mira, soy ciego. Estoy en las misiones extranjeras. Déjame decirte, ¿me has dado algo? Y así. Y salió e intentó, con una voz sobreentrenada, intentando chillar y gritar como si quisieran cantar. Se notaba que no cantaban con la gloria de la Shekinah. Detesto una voz sobreentrenada, pararse ahí y contener la respiración como si se les estuviera poniendo la cara morada. Eso no es cantar. Pero si algo me gusta, es el canto en el espíritu de los buenos, antiguos, libres, pentecostales, nacidos de nuevo. Demuestra que no lo tienen. Están abandonando la gloria de la Shekinah. Ese es el único lugar donde se puede lograr. Eso hará que metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, de la unicidad, la dualidad, la trinidad, y todos juntos, entren en la gloria de la Shekinah. Ese es el único lugar de verdadera comunión. Un hombre y una mujer que hayan entrado por detrás, no hay diferencia entre ellos. Todos son hermanos allí, porque no, solo saben una cosa, la sangre, y saben que son hermanos. Amén. Uf. Ojalá fuera el doble de grande ahora. Tal vez podría disfrutarlo el doble. 53 Sí, comunión. Comunión bajo la sangre, el único remedio de Dios. Las denominaciones nos separarán, la educación nos separará, la ciencia nos separará. Pero la sangre de Jesucristo nos limpiará del pecado. Tenemos comunión unos con otros mientras caminamos en la luz, como Él es la luz de la gloria de la Shekinah. Amén. Como un hombre que se casa. Cuando se casa, vives en una casa de 3 habitaciones. ¿Lo sabes? Oh, dices. Disculpa. Tengo 10. No, no lo has hecho. Solo vives en una casa de 3 habitaciones. Esa es tú, puede que tengas 3 o 4 dormitorios, y 3 o 4 despensas, y cosas así. Pero en realidad vives en una casa de 3 habitaciones. Eso es la cocina, la sala y el dormitorio. Así es. Vives en una casa de 3 habitaciones. Dios vive en una casa de 3 habitaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vives en una casa de 3 habitaciones. Alma, cuerpo y espíritu. 54 Ahora, vives en una casa con cocina, sala y dormitorio. ¿Qué es? Lo primero, cuando hablas con tu esposa, es la parte de la cocina, la comunión. Como el hombre que entra a la iglesia. Se sienta. Simplemente tiene un poco de comunión entre ellos cuando entra a escuchar la palabra. La fe viene por el oír. Luego, en la otra habitación está la sala de compromiso. Mucha gente piensa que con solo entrar a la cocina, eso es todo lo que tienen que hacer, no, entonces solo estás alimentando, solo estás siendo alimentado. Luego, la siguiente habitación es la sala de compromiso, donde haces el amor con tu esposa, en la sala. Pero espera. Hasta ahí llegan algunas personas. Pero recuerda, en la siguiente habitación es donde no solo hay comunión, sino también una relación. Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Tienen cara de vergüenza, si puedes encontrarles una parábola. No quieren esa relación con Dios. Prefieren una organización rígida, formal y rígida. Dicen, soy presbiteriano, metodista, bautista, pentecostal, antes que establecer una relación profunda con Dios, salir y dar a luz hijos, clamando, Abba, Padre. Se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Nunca los educaremos. Nunca los inculcaremos en él. Nunca los asimilaremos científicamente. Tienen que nacer en él. Así es. Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 55 Cuando nace un bebé, hay 3 elementos que vienen para la vida del bebé. ¿Qué es lo primero? Disculpen, hermanas. ¿Qué es lo primero que viene? Agua. Si no lo es un parto seco. El bebé no es normal. Segundo, sangre. ¿Es correcto? ¿Qué es lo siguiente? Vida. ¿Qué vino de Jesús? Agua, sangre y vida, traspasó su costado. Lo que constituyó el nacimiento natural constituye el nacimiento espiritual. Si un bebé nace muerto, no llora, no hay emoción en él.
¿Qué le pasa? Es un bebé nacido muerto. Eso es lo que pasa con las iglesias hoy. ¿Qué les pasa a nuestros pentecostales? Estamos dando a luz demasiados bebés nacidos muertos. Eso es exactamente. Sí, señor, eso es exactamente. ¿Qué haces con un bebé si nace muerto así? Simplemente lo tomas por los talones, lo levantas y le das una pequeña estimulación del protoplasma posterior con toda la fuerza posible, y eso lo cura. Y si algo necesita la iglesia esta noche, es una buena nalgada evangélica a la antigua con el poder del Espíritu Santo. 56, no tenemos nada que ver con eso. Separarnos por eso. Tonterías. Se nota que aún no has estado en la gloria de la Shekinah. Exactamente. De pequeño, mi hermano y yo volvimos al campo que había detrás. Nos encontramos con una tortuga vieja. No sé si saben lo que son aquí en la costa oeste. ¿Cuántos saben lo que es una tortuga o un galápago? Bueno. Para nosotros, los niños, era una cosa graciosa. Se veía horrible. Ahí están esas patas enormes, ¿sabes? Extendiéndose así. Y le dije, ¿no es graciosa, hermano? Dijo, sí, lo es. Le dije, vamos a verla. Cuando la vimos, se puso como muchos de esos supuestos cristianos. Se queda callado, como si estuviera dentro del caparazón. Oh, tú eres el hermano Branham, ese santo rodador. Tú eres ese tipo que cree en la sanidad divina. Tú eres ese sanador divino. Oh, tú, viejo tonto. 57 Entonces, de repente, dije, bueno, espera un momento, hermano. Dije, lo curaré. Queríamos verlo caminar, y no caminaba por nosotros. Simplemente se quedó allí sentado como muerto. Eso es lo que ha hecho la iglesia, toda en su casco presbiteriano, metodista, bautista y pentecostal. Simplemente, oh, no puedo, no tenemos nada que ver con los demás. ¿Sabes lo que dije? Dije, voy a conseguir una vara. Se la voy a echar encima. Fui y conseguí una vara de sauce enorme. Simplemente lo azoté con todo lo que tenía, y no hizo nada. No se les puede meter la vara. Dije, te lo diré. Lo curaré. Lo llevé al arroyo y lo agarré por la concha. Dije, lo ahogaré o caminará. Y lo metí bajo el agua, y solo salieron unas cuantas burbujas y nada más. No hizo nada. Hermano, puedes bautizarlos 3 veces hacia adelante, 3 veces hacia atrás, 4, tantas como quieras, y simplemente bajas como un pecador seco y subes como uno mojado. 58 Pero ¿saben cómo lo hice mover? Preparé una pequeña fogata y puse al anciano encima. Entonces se movió. Y lo que la iglesia necesita esta noche no es una paliza, ni una teología, sino el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que hará que la iglesia se mueva. Enciendan la iglesia con el Evangelio. Pongan el fuego de Dios sobre ellos a través del bautismo del Espíritu Santo. Eso los hará mover. Alabado sea Dios por siempre. Eso es lo que se necesita para que la iglesia se mueva. Bajo la sangre, y la sangre trae el fuego. El sacrificio fue ofrecido por fuego. La sangre en el fuego produjo el humo, el olor fragante, que subió hasta el Salvador mismo. El olor fragante fueron las oraciones del pueblo sobre, el olor de la sangre que subió, mientras oraba bajo la sangre derramada. Y hoy, cuando el sacrificio ha sido quemado por el Espíritu Santo, cuando tomas tu propio sacrificio, por la sangre de Jesucristo, y te arrojas al altar, cubierto por la sangre, y el Espíritu Santo se apodera de eso y envía un olor fragante a Dios, eso te lleva a la gloria de la Shekinah. Ese es el único lugar de comunión. Amén. 59 Compañerismo, eso es lo que necesitamos. El camino de Dios para el compañerismo. Solo hay un camino. Dios proveyó el camino del compañerismo. No podemos educarnos a nosotros mismos para ello. No podemos vestirnos para ello. No puedes denominarte para ello. Tienes que nacer en él mediante la sangre de Jesucristo, que te lleva a la comunión divina. Entonces, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cómo podemos albergar prejuicios o prejuicios raciales? ¿Cómo podemos albergar prejuicios denominacionales y seguir diciendo que andamos en la luz? ¿Cómo podemos albergar prejuicios contra la palabra de Dios y decir que los días de los milagros han pasado? La propia palabra de Dios, porque, solo tenemos que enfrentarlo decir. Bueno, simplemente no puedo lograr que suceda. Simplemente no lo creo. ¿Por qué no testificas que eres un incrédulo? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, y eso lo resuelve. Es para los creyentes. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 60. Esa es la razón por la que soy pentecostal. Esa es la razón por la que lo creo, porque los he encontrado, he caminado por lugares, y he ido a grandes lugares con esta gente pentecostal, y donde había, justo en Washington, D.C., cuando el vicepresidente Nixon y todos ellos estaban allí. No los detuvo en lo más mínimo. Cuando cayó el poder de Dios, gritaron y alabaron a Dios, igual en cualquier lugar. No se avergüenzan del Evangelio, porque están en comunión. Aleluya. Cuando un hombre nace del Espíritu de Dios, algo le sucede, y es traído a la gloria de la Shekinah. Es un hijo de Dios. La fe mora en él. Entonces es la simiente de Abraham, porque está muerto en Cristo y toma la simiente de Abraham. Oh, mundo, si tan solo supieran lo que es. 61. Les diré una cosa. Donde cometimos nuestro error, ahora bien, si me disculpan por decir esto, para terminar, donde cometimos el error, es que hemos intentado convertirnos en una denominación. Nosotros lo tenemos, y los demás no. Los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, no son nada con sus frías formalidades. Si no tienen cuidado, vamos a ser las frías formalidades de siempre, y ellos lo van a aceptar y seguir adelante. Exactamente. Vamos a observar y nos encontraremos así, porque vienen de todas partes. Ven donde dicen los episcopales ahora. Debemos volver al Evangelio. Debemos volver a Pentecostés. Debemos tener hablantes de lenguas, intérpretes de lenguas, sanadores divinos y todo, en nuestras iglesias. ¡Ay, hermano, qué cosa! No venden esta cinta. 62. Un hermano da un mensaje en lenguas y otro interpreta. Esta noche, sí, has presentado a un siervo del Señor tu Dios. No dejes que la duda entre en tu corazón. Sí, esto es verdaderamente precioso, pero en verdad, una vasija de barro, que el Espíritu Santo del Señor tu Dios dio, se manifestará en medio de ti. Sí, no mires la vasija de barro, sí, sino cree en la palabra del Señor tu Dios, sí, y verás la gloria Shekinah del Señor tu Dios. No dejes que esta duda entre en tu corazón, sí, sino libera tu fe, creyendo en Él, el Santo, el Señor tu Dios, que se manifestará y se cumplirá en medio de ti incluso esta noche si puedes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice el Señor. Amén. Alabado sea Dios nuestro Padre. Amén. Gracias, Jesús. Alabado sea Dios. Oh, la Shekinah. Gloria a Dios. Envíala sobre nosotros, oh Señor. Envíanos tus bendiciones, Padre. Con corazones hambrientos y abiertos esperamos ante ti. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto te agradecemos, Señor. Oh, ¿no es maravilloso? Hermano, hablas de espíritu de discernimiento, visiones. ¿No es lo mismo? ¿No es la interpretación de lenguas profecía? ¿Ves lo que ha dicho el Espíritu Santo? Quizás esos dos hombres nunca se conocieron ni se vieron. Es muy dudoso que lo hayan hecho. Y aquí están, uno hablando, el otro dando, y entran directamente con la palabra. ¿Te diste cuenta de cuánto tiempo habló? ¿Cómo introdujo sus adjetivos y cómo, sus frases? ¿Te das cuenta de cómo viene la interpretación? Simplemente lo mismo, exactamente como lo dijo, exactamente como lo dijo. Pues, es el Espíritu Santo entre nosotros. Simplemente nos estamos volviendo insensibles a la cosa. Simplemente no nos damos cuenta, hermano, de lo grandioso que es esto. Oh, cómo quiere Dios derramar sus bendiciones sobre su iglesia. ¿No lo creen? ¡Ay, Dios! Me pregunto ahora mismo, mientras el Espíritu Santo acaba de hablar, ¿por qué me impidió hacer esos últimos comentarios? ¿Por qué lo redujo, cuando tenía algo que decir sobre la sangre? ¿Por qué lo hizo? Porque dio esta interpretación para que supieran que es Él quien habla. Dio testimonio. Dijo, no presten atención al barro. Pero el mensaje es verdadero. Ahí está. Oh, aleluya, alabado sea Dios. Quítense todas las ataduras y suéltenlas, para que realmente puedan entrar en la gloria de la Shekinah, donde la Shekinah cabe. Esa es la comunión. La sangre de Jesucristo, que los hace a todos, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y a todos ustedes, uno en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Oh, hermano. 63. Sé que piensan que estoy loco, pero no lo estoy. Sé dónde estoy. Pero es glorioso sentir el Espíritu de Dios aquí en la costa oeste en estos últimos días, honrar la palabra. La palabra, Dios honra la palabra. Así es. Escuchen, para que ustedes, los pentecostales, lo sepan.
Dios honra la palabra de esas visiones porque la prometió. Bueno, el mismo Dios que prometió eso, prometió la gloria de la Shekinah a su pueblo. Vean, es el mismo Dios solo que en otra forma, trayendo otra bendición. Uf. Amén. Oh, si tan solo pudiera, todos pudieran captarlo al unísono, ¿no sería maravilloso? Oh, sería glorioso. Oh, los enfermos sanarían, los cojos caminarían y saltarían como ciervos, y los pecadores llorarían camino al Calvario, y la Shekinah caería por todas partes. Y ni siquiera iríamos a casa esta noche. Simplemente nos quedaríamos aquí toda la noche, y todo el día de mañana, y todo el día del día siguiente. Y las calles estarían llenas del poder de Dios, que quiere irradiar como una luz sobre nosotros. Oh, aleluya. Cuánto lo amo por eso. Su bondad y su misericordia perduran para siempre. Él es verdaderamente, verdaderamente, el Hijo del Dios vivo. Amén. Jesucristo, no hay otro. Él es el verdadero Hijo del Dios vivo. Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Rey, nuestro Príncipe, nuestra vida, nuestra alegría, nuestra salud. Él lo es todo para nosotros. ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto deberíamos estar dispuestos a presentarlo a la gente, a dejar que se presente ante alguien? ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Es 64. Una hermana da una profecía. Alabado sea Dios. ¡Qué maravilloso! Miren a esa pobre señora que dijo eso, esa señora mayor, de aspecto encantador, con el cabello escarchado para la eternidad, sabe que no le queda mucho tiempo en la tierra. Cuando lleguemos a una edad como, ¿qué estaría diciendo esa mujer si no fuera algo que no pudiera contener? Simplemente le sale de dentro. Es el Espíritu Santo manifestando. Sobre mis siervas y mis criadas derramaré de mi espíritu. Sí, ahí está exactamente la promesa de Dios, amigos. Aleluya. Si tan solo pudieran verla, si tan solo pudieran disfrutarla. ¡Ay, Dios! Creo que debemos llamar primero a los pecadores al altar, ¿no creen? Que alguien se siente al piano ahora mismo. Amigo pecador, te invito en el nombre del Señor Jesús, basándome primero en su palabra, sobre la base de hablar en lenguas y dar la interpretación, y sobre la profecía que recae sobre esa dulce anciana sentada allí. Todos hablando lo mismo, llamando, llamando, llamando. Hay algo que debemos hacer. Cantemos. ¿Cuál es tu canción, hermano? Lo entrego todo. Lo entrego todo, lo entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. Joel 2, 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Hechos 2, 18. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. 65. Mientras juegan esa vez, de verdad, lo dicen con todo su corazón. ¿Están listos para dejarlo todo? Mujeres, ¿están listas para dejar sus modas por Cristo? Caballeros, hombres aquí, ¿están dispuestos a dejar de fumar, de beber, de apostar, renunciar a su credo y encontrar a Cristo? Miembro de la Iglesia, ¿están listos para entregar su credo por Cristo? Su credo será condenado en ese día. Su Cristo será recibido, porque es solo, van a ser juzgados por un Dios enojado, que no va a buscar nada más que la sangre de su propio Hijo. Eso es lo único que pasará. No importa lo bueno que hayan sido, lo leal que hayan sido, si no están cubiertos por la sangre, viviendo en la gloria de la Shekinah, estarán perdidos en ese día. Viva en eso. ¿Lo entregarán todo ahora? Vengan aquí y permítanme estrecharles la mano, orar con ustedes aquí mismo alrededor del altar. Vamos. Miembro de la Iglesia, quien quiera que sean, vengan. Te entrego todo, Dios te bendiga, hermana mía, bendito Salvador, te entrego todo. Te entrego, vamos, amigo pecador, vamos, miembro tibio de la Iglesia, ven a la gloria de la Shekinah. Te entrego todo, te entrego, vamos, así es. Baja. Vamos, miembro de la Iglesia, baja. Te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. Te entrego todo credo, te entrego todo lo demás, Señor. Te quiero a ti. ¿Vienes? Así es, vamos, chicas. Te entrego todo, ¿no quieres venir ahora? Vamos. Todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Suban ahora con esto. Suban. Entréguenlo todo. Entréguenlo todo para recibir el Espíritu Santo. Bajen del balcón. Todos los que están fuera de Cristo, vengan. Esta gloria de la Shekinah es verdadera. Lo testifico por la palabra y por Dios. Es verdad, amigos. Vengan mientras tengan oportunidad.
Bien, mientras lo cantamos de nuevo, te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. Te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. 67 Oh. ¿No pueden sentir ese Espíritu de Dios moviéndose sobre el edificio? Vengan, quédense cerca, mientras los ministros, todos, se acercan para orar. Te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. Ahora todos levanten las manos y comiencen a alabar a Dios. Te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo.